Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que vamos a hacer es básicamente aprovechar los componentes que trae una impresora que ya está estropeada y fuera de uso, y lo que vamos a hacer es reciclar o bueno, más bien dicho reutilizar componentes de la impresora, porque en vez de tirarla a la basura sin más, lo que vamos a hacer es desguazarla y quedarnos con componentes útiles que sé que funcionan todavía de la impresora. En este tipo de impresoras ya sabéis que las fabrican de manera que no merezca casi la pena ni repararlas, porque el costo de repararlas suele ser parecido o igual al de una nueva. Son así las cosas, no tiene demasiado sentido. Pero bueno, por nuestra parte lo mejor que podemos hacer es, ante situaciones como esta, lo mejor que podemos hacer es reutilizar los componentes, ya que va a ir a la basura de igual manera. ¿Qué componentes se pueden aprovechar de este tipo de aparatos? Pues hombre, desde los más evidentes, que son todo lo que es la tornillería que trae, porque todos los tornillos, yo por ejemplo, mirar, tengo aquí tengo de muchos componentes, tengo aquí bueno, sale de aquí un fusible y todo. Bueno, voy guardando muchos tornillitos de muchos aparatos que ya van sobrando, los recojo y los puedo aprovechar para diferentes proyectos. Otras opciones, cada uno ya dependiendo de para qué pueda reutilizar los distintos componentes. Aquí dentro hay un motor de pequeñito que mueve los carros de tinta y que mueve el escáner. Hay un motor de corriente continua, que esos suelen ser bastante útiles para hacer proyectos de electrónica. También dependiendo de si tiene escáner vuestra impresora, como este es el caso, hay una pequeña lamparita de LEDs de pequeñitos que son el escáner, que esa también es muy útil para hacer proyectos de electrónica. Yo también me voy a quedar con ese componente. Luego, aparte de todos estos engranajes y cosas así, ya es más difícil aprovecharlos. Depende de lo artista que seáis, ya cada uno. Yo en mi caso, por ejemplo, estas tapas, que también tengo terrarios y acuaterrarios, las puedo reutilizar para hacer tapas que cuesta encontrar ese tipo de cosas. Tengo de hecho algún vídeo hecho en el canal en el que hago una tapa casera con otros componentes. Luego, por ejemplo, toda esta tornillería. Aquí va el motor de corriente continua, que ese es el que aprovecharemos, y todo lo que son los componentes de plástico. Bueno, aquí por supuesto pulsadores electrónicos, una pantallita digital también. Todo este tipo de cosas luego ya depende de cada uno cómo lo pueda utilizar, o las varillas y los rodillos a veces se pueden aprovechar dependiendo del proyecto. Ya cada uno tenéis que ver cómo lo podéis utilizar. Los flex, todas las fajas de cables también, si sabes manejarlo o utilizarlo, también lo puedes llegar a reciclar. Eso ya cada uno tiene que valorar qué es lo que es capaz o qué necesita para sus proyectos. Yo en mi caso voy a empezar desatornillando y desmontando la caja, y ya os digo, por ejemplo, esto lo voy a conservar porque para un acuario pequeñito con unas medidas de este estilo se puede hacer. La propia estructura de la impresora se podría utilizar puesta boca abajo. Quizás se podría utilizar como algún tipo de recipiente o algo para animales, pero bueno, de momento voy a quedarme con los componentes electrónicos, que es lo más valioso del tema. Voy a ir desmontándola y voy enseñando los componentes que voy sacando. Comentaros, por ejemplo, que para quitar estas laterales de la impresora hay que saltar unas pestañitas de aquí. Estas pestañitas saltan de esta manera. Hay que hacerlo con cuidado, pero ves, esto por ejemplo no me deja quitarla porque tiene aquí una segunda y un tornillito. Entonces lo que hay que hacer es irlo quitando poco a poco. Esto ya lo iréis viendo y descubriendo cada uno. Ahí ya ha saltado, así que poco a poco os voy enseñando cómo esto ya salta, esta salta. Hay que hacerlo con cuidado por si queréis reaprovechar o reutilizar todos los componentes. Ahí va, aquí va el cartucho del carro de... Fijaros que aquí sale directamente. Eso, cuidado, que eso mancha un montón. Ahí se nota que lleva la zona de limpieza de tinta. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a seguir poquito a poquito desmontando y sacando todos los componentes.
esto salta así sencillamente. Ahí va a saltar el primero. Vamos a tener que desatornillar unos cuantos tornillitos por ahí, todo por ahí poco a poco. Y por aquí va a salir el siguiente. Mirad, os quiero enseñar, aparte de los tornillitos que hay aquí, os quiero enseñar estas lengüetitas, que estas lengüetitas, aunque tienen una funcionalidad para pasar los folios y para encarrilar los folios, se pueden utilizar como cortadores de circuitos de corriente, ¿vale? Esto lo puedes utilizar, yo tengo un vídeo en el canal hecho para hacer una alarma casera, y estas lengüetitas son muy buenas para usar para cortar el circuito de corriente. Así que si queréis, aunque yo en el vídeo lo tengo utilizado, uso celo, estos materiales son muy útiles porque son muy livianos y se pueden manipular muy bien. Y luego esta ruedecita, pues bueno, esto más bien ahora mismo no se me ocurre un uso, pero bueno, también me la quedaré para ver qué componente, porque está como integrada en la biela. Está integrada en esa ahí, y algún uso tendrá bueno. Aparte, bueno, toda la serie de tornillos que hay ahí de distintos tamaños, pequeños y grandes. Estas plaquitas, estas estructuras metálicas son útiles para hacer diversos proyectos de electrónica, ¿vale? Por eso también las guardo, porque van muy a juego con los tornillos, ¿os dais cuenta? Y pueden ser útiles para hacer distintos proyectos, aunque sea... Y el hecho de que sean metálicas también es muy útil. Los componentes de plástico a lo mejor son demasiado específicos y es más difícil de reutilizar. Aquí ya hemos saltado el primer carro lateral, la primera tapa, la hemos desatornillado, la quedo aquí, ya se empiezan a ver todos los componentes. Ahora nos vamos a ir a por la otra. Ya veis que aquí siguen saliendo tornillos. Podemos poner una tienda de tornillos. Desde las fajas de cables, aquí tenemos un núcleo de ferrita que lo que te hace es eliminar las interferencias electromagnéticas. Aquí se ve el primero de los motorcitos, este sí que es muy útil, de corriente continua. Vamos a ir a por ellos. Y los tablero frontal también tiene mucho que aprovechar, aunque ya es más específico dependiendo de todo. Le voy a desatornillar los cables, la faja. Aquí tenemos otro. Ahora vamos a proceder a desarmar el escáner, la parte de dentro que me interesa bastante, la barrita de LEDs. Y aquí tenemos el componente del escáner que ya está dado la vuelta. Ahí está el cristalito. Y esto es lo que más me interesa, que nos va a valer para hacer un proyecto de lámpara para acuario o terrario pequeñito. Y fijaros aquí, esa es la faja de... Ahí tenemos los conexión. Esto es lo que vamos a desmontar con mucho cuidado. Y nos quedamos con esto, que nos va a dar luces de distintos colores. Va a coger varias tonalidades. Muy interesante. Y aquí os enseño el primero de los motores que he sacado. Estaba aquí anclado. Conservar los dos tornillitos porque os valdrá para afianzar el motor en alguna otra estructura, en alguna cosa que queráis, o incluso quedaros con este caballete de metal, ¿vale? Pero lo importante es que también conservar estos cables, que puede ser útil, y así podéis aprovechar todos los componentes. Así que voy a seguir sacándolo, pero este es uno de los componentes que venía buscando, y todo esto también lo vamos a ir sacando hasta que quede el cable en sí. Ahí lo hemos desconectado, el primero. Vamos a ir deshaciéndolo poco a poco y os enseño lo que nos va quedando. Me faltan manos, así que ahora os lo sigo enseñando. Bueno, os voy a enseñar el componente del carro. Lo último que voy a aprovechar esos muellecitos que hay por ahí, porque esto es muy específico y está lleno de grasa. Entonces, antes de tirarlo, tiene un poquito de tinta, o sea que es un poquito incómodo de trabajar. Entonces me voy a ir a por el motor, que es lo que me interesa, que está ahí de atrás, el otro motorcito que tiene, y el carro lo voy a tirar. Y aquí tenemos ya el último de los motores, al que le he dejado la estructura que le agarra, que me va a valer para muchas cosas, y con sus dos cablecitos todavía intactos, y con su núcleo de ferrita ahí, que se lo dejaré o ya veremos. Pero bueno, esto es básicamente el botín que hemos conseguido. Ya iremos haciendo distintas cosas y distintas utilidades para que veáis cómo podemos reciclar y cómo podemos aprovechar los distintos componentes de una impresora, ¿vale? En este caso
Lo que probablemente ya lo tire a reciclar directamente son todo lo que es el componente de plásticos, que son demasiado específicos para poder ser aprovechados, lo que no significa que no se puedan aprovechar. Es que yo en mi caso no me hace falta, y todo eso también lo tiraremos a reciclar. Así que ya veis la de cosas que se pueden conseguir y que iremos viendo poco a poco en el canal.